Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera clase del curso Excel contigo. En esta clase vamos a aprender la función si. Vamos a aprender la función si anidada con i y con o. Vamos a conocer la función desref y vamos a conocer la función coincidir. Y vamos a ver cómo estas dos funciones en conjunto nos ayudan a que nuestro trabajo con bases de datos sea más eficiente. Vamos a empezar. Para el primer ejercicio tenemos una tabla que corresponde a una serie de empleados, su fecha de ingreso, el puesto que tienen y nosotros tenemos que ir haciendo cada uno de los ejercicios para obtener su antigüedad, su sueldo, tipo de contrato, prestaciones, bonos, descuentos y el pago total de la nómina. El primer ejercicio nos pide calcular la antigüedad en meses al día de hoy de cada uno de los empleados. Aquí tenemos la fecha de ingreso. Para calcular su antigüedad en meses, en clases anteriores vimos una función de Excel que es reconocida como una de las funciones, se puede decir, ocultas en Excel. ¿Por qué? Porque esta función no nos ofrece ningún tipo de ayuda. A diferencia como otras funciones, como la función si, que nos indica cada uno de los argumentos que tenemos que ir ingresando para obtener la fórmula, la función si fecha no nos da ningún tipo de ayuda. Sin embargo, su uso es muy sencillo. Únicamente tenemos que ingresar la fecha inicial, que en este caso sería la fecha de ingreso del empleado, coma para el siguiente argumento. Aquí ingresaríamos la función hoy, ya que a partir de la fecha de ingreso y hasta el día de hoy es como vamos a calcular su antigüedad, coma, y queremos que el valor nos los devuelva en meses. Entonces, entre comillas, agregamos la m, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Nos dice que la antigüedad de este empleado al día de hoy es de 37 meses. La fecha de ingreso es el 4 de mayo del 2018. Si este empleado hubiese entrado en 2021, como entró en mayo, al día de hoy tendría un mes. Entonces vemos que la función es correcta. Vamos a arrastrar nuestra función o nuestra fórmula al resto de las filas y ya tenemos aquí calculada la antigüedad de cada uno de los empleados en meses. El segundo ejercicio nos pide calcular el sueldo semanal, pero con base en determinados argumentos. El ejercicio nos dice, si el puesto es supervisor, el sueldo será de 3,000 pesos. Si es analista, el sueldo será de 2,500. Y si es asistente, el sueldo será de 2,000. Entonces, para ello, vamos a utilizar nuestra función si. Como siempre, vamos a llamar a nuestra función con el signo igual. Abrimos la función si y nos dice cuál es la prueba lógica. La prueba lógica en este caso es el puesto. Por lo tanto, es esta celda. ¿Y cuál es la prueba lógica? Bueno, si el puesto es igual a supervisor, entonces el valor si verdadero será 3,000. El valor si falso es nuestro siguiente argumento, que es el siguiente puesto. Y nuevamente llamamos a nuestra función si. La prueba lógica sigue siendo el puesto. Si el puesto es igual a el segundo argumento es analista, entonces el valor si verdadero será 2,500. El valor si falso sería nuestro tercer argumento. Abrimos nuevamente la función si. La prueba lógica sigue siendo el puesto. Si es igual a asistente, el valor verdadero sería 2,000 pesos. Vamos a cerrar el paréntesis de nuestra primera función, de la segunda y de nuestra última función si. Vamos a dar un enter y aquí nos dice que el sueldo para este empleado es de 3,000 pesos. Su puesto es supervisor. El ejercicio nos dice que si el puesto es supervisor, el sueldo será de 3,000 pesos. Por lo tanto, la función es correcta. Vamos a arrastrarla hacia las demás filas y vamos a verificar. Para este tercer empleado, el puesto es analista. El ejercicio dice que si el puesto es analista, el sueldo será de 2,500. Por lo tanto, vemos que es correcto.
Y por último, si el puesto es asistente, el sueldo será de 2,000 pesos. Aquí tenemos a un asistente y el sueldo que le ha asignado a la fórmula es de 2,000 pesos. Por lo tanto, está correcta. Y hemos terminado el segundo ejercicio. Vamos a ocultar un momento esto para que no nos estorbe. Y vamos a ver el tercer ejercicio, que es el tipo de contrato. El ejercicio nos dice que si la antigüedad del empleado es entre 1 y 12 meses, se considerará como un empleado eventual. Si la antigüedad se encuentra entre 13 y 24 meses, entonces el empleado se considerará semipermanente. Pero si su antigüedad sobrepasa los 24 meses, entonces se va a considerar como un empleado permanente. Para esta función, entonces, vamos a utilizar nuestra función si y vamos aquí a anidar la función y. Esto es porque tenemos más de un argumento para cada uno de los puestos. Nos dice que cuál es el valor lógico. El valor lógico es la antigüedad. ¿Y cuál es la primera condición? Bueno, el ejercicio nos dice que si es mayor o igual a un mes, y como segundo argumento, igual es 7 menor o igual a 12 meses. Cerramos el paréntesis. ¿Y cuál es el valor si se cumple esta condición? Bueno, pues el valor es eventual. ¿Cuál es el valor si falso? Pues nuestro segundo argumento, que sigue siendo si anidado con i. El valor lógico sigue siendo la antigüedad, y en este caso nos dice que si se encuentra entre o es mayor que 12 meses para que sean 13, o si es menor o igual a 24 meses, entonces el valor, si se cumple esta condición, será semipermanente. El valor falso sería nuestro tercer argumento, y en este caso dice que si sobrepasa los 24 meses se considerará permanente. Como es un solo argumento, que es mayor a 24 meses, no será necesario anidar otra vez la función y. Únicamente le decimos que si la antigüedad es mayor a 24 meses, entonces el valor si verdadero será permanente. Cerramos el paréntesis de nuestro primer argumento, nuestro segundo argumento y de nuestro tercer argumento. Y ya tenemos aquí el resultado. Este primer empleado tiene una antigüedad de 37 meses, por lo tanto, el tipo de contrato es permanente. Vamos a correr nuestra fórmula. Este empleado tiene una antigüedad de 24 meses. Aquí nos dice que si la antigüedad se encuentra entre 13 y 24 meses, el empleado será semipermanente. Y por último, tenemos a este empleado que tiene una antigüedad de 3 meses, y el ejercicio nos dice que si se encuentra entre 1 y 12 meses, se considerará eventual. Entonces, hemos resuelto correctamente el ejercicio. El ejercicio nos dice, si el tipo de contrato es permanente o semipermanente, entonces los beneficios que recibirá son IMSS y vales. En caso contrario, el empleado solo tendrá la prestación del IMSS. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra función si, y en esta ocasión vamos a anidar la función o, ya que debe cumplir un argumento o el otro. Entonces nos dice, ¿cuál es el valor lógico? Pues es el tipo de contrato. Y si el tipo de contrato es igual a, el primer ejercicio nos dice permanente, el valor lógico 2 es si el tipo de contrato es igual a semipermanente, cerramos el paréntesis, y entonces el valor si verdadero, si cumple cualquiera de estas dos condiciones, será IMSS y vales. En caso de que no los cumpla, pues únicamente tendrá IMSS. Cerramos el paréntesis y vamos a dar Enter. Aquí nos dice que este empleado es permanente, por lo tanto, como prestación va a tener IMSS y vales. Vamos a correr nuestra fórmula para comprobar. Este empleado es eventual,
no es ni permanente ni semipermanente, por lo que únicamente tiene la prestación del IMSS. Entonces vemos que la función es correcta y que cada uno de los empleados tiene la prestación que le corresponde según nos indica el ejercicio. Por lo tanto es correcto y hemos terminado. Ahora nos pide que calculemos el bono. Para calcular el bono, el ejercicio nos dice que si el tipo de contrato es permanente y tiene como máximo una falta, entonces se dará al empleado un extra del 10% de su sueldo semanal. Si el tipo de contrato es semipermanente y tiene como máximo una falta, entonces se dará al empleado un extra del 5% de su sueldo semanal. En cualquier otro caso, no tendrá bono. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra función si y vamos a anidar también y, ya que deben ser dos condiciones las que se cumplan o dos valores lógicos. El primer valor lógico entonces es el tipo de contrato. Si el tipo de contrato es igual a permanente, y como valor lógico 2 es si sus faltas son menor o igual a 1, cerramos paréntesis. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, ¿cuál es el valor verdadero? Bueno, pues sería su sueldo por 0.10 o 10%. En caso del valor falso, pues es nuevamente nuestra función i anidada con i para el siguiente argumento, que es si el tipo de contrato es igual a semipermanente, y para la función i, si sus faltas son menor o igual a 1, si estas dos condiciones se cumplen, entonces, ¿cuál es el valor si verdadero? Pues sería el sueldo por 0.5. En caso de que nada de esto se cumpla, el valor si falso sería 0. Cerramos el paréntesis para nuestra primera función si, nuestra segunda función si. Y aquí tenemos que el primer empleado tiene un bono de 300 pesos. Vemos que su tipo de contrato es permanente y tiene una falta. Entonces está cumpliendo los dos argumentos que el ejercicio nos pide. Su tipo de contrato es permanente y tiene solo una falta. Vamos a correr la fórmula. Aquí vemos que este empleado es eventual, por lo tanto no le corresponde bono, ya que si no es permanente o semipermanente, no se le otorga bono. El siguiente empleado que es eventual y el siguiente eventual pues tampoco tienen bonos. Aquí tenemos un empleado que es semipermanente, pero vemos que cuenta con dos faltas, entonces tampoco obtiene bono, ya que no cumple con alguno de los dos requisitos. Este empleado es eventual, no corresponde bono, y este empleado es permanente, pero igual manera tiene tres faltas. Entonces vemos que nuestra función para calcular el bono es correcta. Por último dice que calculemos el descuento por cada uno de los empleados. El ejercicio dice calcula el sueldo por día y aplica el descuento por cada falta incurrida. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el sueldo semanal entre 7 días para calcular el sueldo diario y lo vamos a multiplicar por el número de faltas que tenga. En este caso, el descuento que le corresponde a este empleado por su única falta son 428.57. Vamos a correr nuestra fórmula y vemos que efectivamente cuando no se tiene ninguna falta no tiene ningún descuento y está calculando exactamente el monto a descontar por cada falta incurrida. Y ahora vamos a calcular el pago total de cada empleado. Esto, bueno, pues tomando en cuenta el sueldo semanal más el bono que hayan obtenido menos los descuentos por faltas. Aquí vamos a dar un enter, corremos la fórmula y ya tenemos el pago total para cada uno de los empleados. Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Aquí nos está pidiendo una serie de datos que tienen que ver con la primera hoja que nosotros trabajamos. El primer ejercicio nos dice indica el total de empleados de la empresa. Bueno, recuerden que en clases pasadas vimos que la función contar sirve cuando
en la celda tenemos valores numéricos, como en este caso si nosotros le damos contar todo este rango, cerramos el paréntesis, pues efectivamente nos va a dar una cuenta de cada una de las celdas que contengan un rango o un dato numérico. Sin embargo, el ejercicio nos está pidiendo que contemos el número de empleados. Recuerden que cuando tenemos texto, la función contar pues no nos sirve, porque aunque nosotros le indiquemos cuál es el rango, Excel detecta que no hay ningún valor numérico. Para ello entonces no se utiliza la función contar, sino la función contará. Seleccionamos el rango, cerramos el paréntesis y damos enter. Y nos dice que son un total de 14 empleados de la empresa. Si nos vamos a seleccionar este rango, podemos ver aquí que efectivamente el recuento de todos estos empleados son 14. Quiero que noten aquí que cuando nosotros hacemos una fórmula que está ligada a una hoja diferente a la cual estamos trabajando, nuestra función nos agrega también entre unas comillas la hoja de la cual estamos trayendo este dato. En este caso estamos utilizando la función contará de la hoja función sí anidada con i o, y nos dice que el rango que estamos contando es de esta hoja las celdas de B7 a B20. Así es como nosotros vamos a identificar cuando dentro de nuestras de las funciones que tengamos en una hoja, podamos ver que esta referencia viene de otras hojas. En clases de la próxima semana vamos a ver también cómo nos aparece cuando estas referencias vienen de otros libros, no solo de otras hojas dentro del mismo libro, sino de otros libros o de otras fuentes. El siguiente ejercicio dice: calcula el número de empleados permanentes. Recuerden, para contar, cuando tenemos que determinar algún tipo de argumento, vamos a utilizar la función contar.si. Nos dice que cuál es el rango, pues el rango es precisamente el tipo de contrato. Vamos a seleccionarlo, vamos a dar coma para indicarle cuál es el criterio del que queremos contar de este rango. Abrimos nuestras comillas y le indicamos que el criterio es permanente. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y nos dice que tenemos 5 empleados con el argumento o el criterio permanente. Aquí los tenemos, es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 empleados que son permanentes. Para ello utilizamos la función contar sí para indicarle qué criterio queremos que sea el que cuente. Ahora el tercer ejercicio nos dice: calcula la antigüedad máxima de los empleados. Recuerden, también lo vimos en clases pasadas, esta función se llama max porque nos da el máximo dentro de un rango que nosotros vamos a indicar. Aquí nos dice que cuál es el primer número o el número que queremos extraer de dónde. Aquí nos dice que sea la antigüedad máxima de los empleados. Entonces vamos a seleccionar todo el rango de antigüedad, vamos a cerrar el paréntesis y aquí vemos que la antigüedad máxima de los empleados son 73 meses, es decir, es la antigüedad máxima dentro de este rango, 73. Ahora nos dice: calcula el número de empleados semipermanentes. Al igual que con los empleados permanentes, vamos a utilizar la función contar.si. Vamos a elegir el rango, que es el tipo de contrato. Vamos a dar coma. El criterio es semipermanente. Cerramos paréntesis y dice que son 4 los empleados que son semipermanentes. Vamos a verificarlo. Es 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, los empleados que son semipermanentes son 4. Para ello utilizamos la función contarsi. Ahora nos pide: indica el total de empleados con menos de 6 meses de antigüedad. Entonces vamos a utilizar nuevamente la función contar.si. Seleccionamos el rango, que es la antigüedad, y como criterio le decimos que sea menor a 6 meses.
Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y nos dice aquí que el total de empleados con menos de 6 meses de antigüedad son 4. Aquí vemos que es 1, 2, 3 y 4. Todos los demás tienen al menos 6 meses o más. Entonces vemos que la función es correcta. Ahora dice, indica el total de bonos pagados. Bueno, pues esto es muy sencillo. Únicamente vamos a hacer una suma. Y lo que vamos a elegir es el total de bonos. Damos un enter y nos dice que el total que se va a pagar de bonos para esta semana son 1,450 pesos. Ahora dice calcula el número de empleados eventuales, al igual que en los permanentes y semipermanentes. Vamos a utilizar nuestra función contar.si. El rango es el tipo de contrato, coma, y ¿cuál es el criterio? Pues eventuales. Cerramos el paréntesis y nos dice que son 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 los empleados que pertenecen a la categoría eventual. Y ahora nos dice que indiquemos el total a pagar de esta nómina semanal. Pues al igual que en el ejercicio anterior, simplemente vamos a sumar el total de pago de esta semana. Y para esta nómina vamos a pagar un total de 29,878 pesos con 57 centavos. Vamos ahora a conocer nuestra función desref. ¿Qué hace esta función? Bueno, Excel nos dice, devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Esto de pronto así puede sonar muy confuso, entonces vamos a explicar detalladamente qué es la función desref. Aquí nos dice que nos devuelve una referencia a partir de un origen y la sintaxis es referencia, que es el origen de los datos, número de filas y número de columnas que tenemos que indicarle a la función para que nos devuelva el resultado. Tenemos aquí un origen, esta celda es nuestro origen. Vamos entonces a ingresar a la función, vamos a ingresar aquí la función desref y nos pide la referencia. Como lo dije antes, la referencia es esta celda, ya que es el origen. Ahora nos pide que le indiquemos el número de filas que tiene que avanzar para que nos devuelva lo que nosotros necesitamos, y le vamos a decir que nos devuelva las filas que indique aquí, coma, y ahora nos dice que le indiquemos el número de columnas. Para esto entonces vamos a decirle que el número de columnas se encuentra en esta celda. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar un enter. Aquí nos devuelve únicamente el origen porque es lo único que tenemos, no le hemos indicado ni filas ni columnas. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos que para desref nosotros debemos indicarle tanto filas como columnas y tenemos que indicarle en números, ya sea positivos o negativos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros a partir del origen avanzamos hacia abajo y hacia la derecha, estos van a ser números positivos. Cuando nosotros a raíz o a partir del origen avanzamos hacia arriba y hacia la izquierda, lo vamos a señalar como números negativos. Vamos a ver, estamos buscando el valor A que se encuentra aquí. Entonces tenemos que indicarle a Excel cuántas filas se debe de mover a partir del origen para llegar a la A. Pues en este caso no tiene que moverse ninguna fila porque el origen se encuentra en la misma fila donde se encuentra la A. Por ello entonces le vamos a decir que tiene que moverse 0 filas. ¿Y cuántas columnas? Bueno, en este caso sería 1, 2 columnas. El movimiento es hacia la derecha, por lo tanto las columnas son, o el movimiento de columnas es positivo. Aquí nos dice y nos devolvió efectivamente lo que nosotros queríamos buscar a partir del origen, porque le indicamos a la función desref
que se moviera estas filas y estas columnas. Entonces, a partir del origen se movió 0 filas y se movió 2 columnas. Por eso, el ejercicio es correcto. Vamos ahora a correr la fórmula, pero antes vamos a fijar el origen, ya que ese no debe moverse. Entonces, ahora sí vamos a correr nuestra fórmula. En todas, como al inicio de esta celda, nos devuelve origen. Hasta que nosotros le indiquemos el número de filas y columnas que debe moverse, nos va a dar la referencia que necesitamos. Vamos a buscar entonces la B. A partir del origen, ¿cuántas filas debe de moverse? Bueno, pues son 1 y 2. Son hacia abajo, por lo tanto son positivas. Ahora, ¿cuántas columnas deberá moverse? Pues ninguna, ya que la B se encuentra en la misma columna que el origen, entonces no tendrá que desplazarse ninguna columna. Vemos aquí que el resultado es correcto y nos devuelve precisamente la B. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la letra C. A partir del origen, ¿cuántas filas debe desplazarse? 1, 2, 3 y 4. El movimiento es hacia abajo, por lo tanto es positivo. Y ahora, ¿cuántas columnas? Bueno, pues del origen hacia la columna C es una columna. Y aquí está. Nos devuelve la letra C y nos dice que el resultado es correcto. Ahora bien, para llegar a la D a partir del origen, debemos desplazarnos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Como son hacia abajo, son positivas. ¿Y cuántas columnas? Bueno, pues para llegar a la D son 1, 2 columnas. Y en este caso, como son hacia la izquierda, van a ser negativas. Entonces vamos a ingresar menos 2, es decir, 2 columnas negativas. Y aquí vemos, efectivamente nos está indicando que avanzando 5 filas hacia abajo y 2 columnas hacia la izquierda llegamos a la D. Vamos a hacer lo mismo con la E. Para llegar a la E tenemos que avanzar solo una fila, es hacia abajo, por lo tanto es positiva. Y el número de columnas que vamos a avanzar son 1 y 2. En este caso el movimiento es hacia la izquierda, por lo tanto son negativas. Aquí está, llegamos a la letra E a partir del origen. Para llegar a la F tenemos que avanzar 1, 2 filas hacia arriba, por lo tanto son negativas. ¿Y cuántas columnas? 1, 2 hacia la izquierda, también son negativas. Y aquí está, llegamos a la F. Ahora, a partir del origen, vamos a localizar la letra G. Para ello tenemos que desplazarnos 1, 2, 3, 4, 5 filas, y en este caso, como son hacia arriba, son negativas, y solo nos tenemos que desplazar una columna, pero es hacia la izquierda, por lo tanto también es negativo. Y aquí está la letra G. Vamos a hacer la H. Para la H tenemos que desplazarnos 1, 2, 3 filas hacia arriba, por lo tanto son negativas, y no tenemos que desplazarnos ninguna columna, ya que la H se encuentra en la misma columna del origen. De hecho, aquí ya nos dice que es la H porque pues no tiene que avanzar ninguna columna. Y por último vamos a llegar a la letra I. Tenemos que avanzar 1, 2, 3, 4 filas hacia arriba, por lo tanto son negativas, y 1, 2 columnas hacia la derecha, por lo tanto son positivas. Y aquí está, llegamos a la I. Todos los ejercicios han sido correctos porque le estamos indicando a la función de sref que a partir del origen se mueva esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Es así como funciona nuestra función de sref, valga la redundancia. Pero ¿para qué nos sirve? Ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero si yo le tengo que indicar que cuántas filas y que cuántas columnas, entonces ¿para qué me sirve? Bueno, vamos a ver un ejercicio precisamente de esta función de sref y vamos a combinarla con otra función que se llama coincidir. En este momento no les voy a explicar tanto la función coincidir, la vamos a ingresar, pero en nuestra siguiente clase vamos a ver específicamente la función coincidir
para qué sirve, cómo funciona y el uso que se le da. En este caso el uso lo vamos a ver hoy con la función de href, pero lo vamos a conocer, esta función coincidir, a profundidad en nuestra siguiente clase. Estamos buscando dentro de esta tabla, que es una tabla de sucursales y es una tabla de facturas, y nos dice la tabla por cada factura a qué sucursal corresponde, cuál fue el monto de la venta, cuál es la comisión para el empleado y el impuesto. Entonces nosotros queremos saber a raíz o a partir de el número de factura, el número de sucursal, el monto de venta, la comisión y el impuesto. Aquí pues podríamos hacer algunos filtros, pero pues no queremos eso, queremos que nos devuelva con una fórmula toda esta información. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a tomar la factura 1 como referencia para que nos devuelva la sucursal, el monto de venta, la comisión y el impuesto. Entonces vamos a ingresar aquí nuestra función desref. Nos dice que cuál es la referencia. Recuerden, para la función desref debemos seleccionar un origen. En este caso el origen sería el número de factura, es la columna donde se encuentra el dato que nosotros vamos a buscar. Entonces este sería el origen. Ahora nos dice cuántas filas debo desplazarme. Bueno, para ello vamos a anidar la función coincidir. Para la función coincidir nos dice cuál es el valor buscado. En este caso el valor buscado pues es el número de factura que se encuentra aquí. Y nos dice que en qué matriz debe buscarlo. Pues la matriz donde se encuentran las facturas es este. Y ahora nos dice qué tipo de coincidencia. Nosotros queremos que sea una coincidencia exacta, por lo tanto le damos 0. Vamos a cerrar aquí el paréntesis de la función coincidir y nos devuelve a la función desref. Ya le indicamos el número de filas, ahora quiere que le indiquemos el número de columnas. Bueno, a partir de nuestro origen, ¿cuántas columnas tenemos que desplazarnos para llegar a la sucursal? Pues tenemos que desplazarnos una columna hacia la izquierda. Recuerden entonces que cuando son hacia la izquierda son negativos, por lo cual le decimos que tiene que desplazarse una columna negativa. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y aquí ya nos devolvió Acapulco de Juárez. Para esta factura, efectivamente la sucursal de venta fue Acapulco de Juárez. Si nosotros cambiamos y seleccionamos cualquier otra factura, este dato también va a cambiar. Para la factura A1007 dice que corresponde a la sucursal Ciudad Victoria. Entonces vemos que es correcta, pero ahora queremos el número de venta. Bueno, a manera de práctica lo vamos a volver a hacer y luego correremos nuestra fórmula para que nos dé también la comisión y el impuesto. Para ello vamos a utilizar como siempre referencias absolutas para que al correr la fórmula pues no se vea afectado el resultado. Vamos a ingresar nuestra función desref. Nos dice que cuál es la referencia o el origen. Recuerden que es este porque es la columna donde se encuentran los datos de factura que nosotros vamos a solicitar. Como queremos que este dato no se mueva, lo vamos a convertir en una referencia absoluta. Ahora nos dice que cuántas filas debe desplazarse. Para ello entonces vamos a anidar nuestra función coincidir y la función coincidir nos pide el valor buscado. En este caso es la factura. Como tampoco queremos que se mueva, vamos a fijarlo como referencia absoluta y vamos a nuestro siguiente argumento, que es la matriz buscada. La matriz buscada es aquí, justamente donde se encuentran todas las facturas. También vamos a convertirlo en referencia absoluta porque no queremos que se mueva. Y nos dice que cuál es la coincidencia que queremos. En este caso es un 0 porque la coincidencia que necesitamos que nos devuelva es exacta. Vamos a cerrar el paréntesis y nos devuelve a la función desref, para que le indiquemos ahora cuántas columnas debe desplazarse. Y aquí vemos que para que nos devuelva el monto de venta a partir de la factura debe desplazarse una columna. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y ahora nos ha devuelto la cantidad de venta que son para la factura 1007 2536.32. Entonces vemos que esta función pues es correcta. Vamos a correrla y nos va a dar el mismo resultado porque está corriendo el mismo número de facturas que le dijimos en esta primera argumento o en esta primera función. Entonces
Para cambiar ese resultado, pues únicamente aquí le vamos a decir que se desplace 2 columnas, que es donde se encuentra la comisión. Y ahora vemos que nos da el monto de 279 pesos. Esto es correcto. Si eligiéramos la factura 1, pues el monto de comisión sería 943.57. Y para que nos devuelva el impuesto vamos a correr 3 columnas a partir del origen. Vamos a dar un enter y nos dice que el impuesto es 94.36. Entonces es así como vamos a desarrollar nuestra función desref, y combinada con la función coincidir, pues vemos que realmente el resultado es bastante bueno y nos puede ayudar a simplificar mucho nuestro trabajo. Vamos a seguir practicando la función desref en próximas clases. Como les mencioné, en la siguiente clase vamos a conocer otra función que también es muy importante para trabajo con bases de datos, que es la función índice. Y al igual que desref, la función índice combinada con la función coincidir realmente logra resultados impresionantes. Entonces no se pierdan nuestra siguiente clase. Esto es todo por nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que estén aquí como cada semana y los espero en nuestra siguiente clase de Excel contigo. Muchas gracias.